Hola, soy Silvestre López Portillo. Vamos a platicar de Esto no es Berlín, de Harisama. Harisama, su cuarto largometraje, Esto no es Berlín, participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en la selección de competencia oficial de competencia mexicana. Narra la historia de un joven de 17 años llamado Carlos, que vive en Lomas Verdes. Ahorita entraremos un poco a lo que va a ser el personaje y todo esto en la década de los 80s, ¿ok? Vamos a situarnos en específico en el año 1986, es el año del Mundial, el año en México, en donde México une al mundo con un balón, como era el logotipo. Es una cinta que tiene toques autobiográficos, ha dicho también el mismo Harisama, que estudió cinematografía y también estudió composición musical. Entonces esta película tiene muchísimo de las dos, tiene muchísimo de la parte expresiva de cine y tiene sobre todo también muchísima expresión musical. Para poder entender un poquito más acerca de dónde está el concepto y dónde está metiéndonos la historia de Carlos y de varios jóvenes, hay que recordar que en la década de los 80s, la juventud de la década de los 80s, sobre todo empezó a surgir o a crear los movimientos contraculturales que eran las válvulas de escape. ¿Para qué? Para poder responder sobre todo a la parte de las depresiones, sobre todo a la asfixia social, a esta búsqueda por descubrirse, a la definición incluso sexual que ellos mismos iban a tener. Son jóvenes que a final de cuentas apostaron por expresarse de una manera primero solitaria y después obviamente en grupos, casi en comunas. Empezaron a salir y a utilizar las imágenes en cuestiones de videos, en cintas de Super 8, después en lo que son las famosas instalaciones compuestas casi por cuestiones metálicas con videos y con muchísimas otras cosas, hasta llegar incluso a la parte de los performance. Todo eso más aunado en estas comunas o agujeros negros o hoyos de fiestas que también empezaron a salir en este mundo underground o secreto o oscuro o bajo de todas y de casi la mayoría de las ciudades importantes, obviamente incluyendo México. Este es el universo en el cual Harisama nos va a meter a sus personajes. Creo que además está muy bien y acertadamente retratada esta época. Incluso también es un punto interesante la parte del debate sobre el arte, porque se debate incluso los personajes que presenta Harisama están en una línea muy tenue entre ser copias, entre ser clichés, por momentos también se sienten, a también ser contrarrevolucionarios, a también ser expresivos, a también ser disruptores. Entonces hay esa línea que también se daba en esa época. Entonces los personajes en la película también se sienten así, se sienten por momentos falsos. Y también hay un argumento sensacional en donde una persona les dice a ellos, esto no es Berlín, de ahí viene el título, esto no es Berlín. Si quieres hacer verdadero arte, a final de cuentas, es mucho más original. Pero es a final de cuentas lo que también Harisama nos refuerza en la película, que estos jóvenes lo que están haciendo es adaptar lo que están pasando los diversos movimientos en el mundo, pero adaptarlo a México del Mundial, en donde es un país que está viviendo la euforia y que tiene obviamente una contraparte mucho más oscura. Entonces, en ese momento y en este universo es donde Sama nos presenta a Carlos, como ya decía, de 17 años, que vive con su madre, una madre depresiva, que resulta ser la actuación de Marina de Tavira, y con su pequeño hijo. Yo creo que uno de los puntos débiles de la película es la historia de la mamá, que no sabemos toda la parte de la depresión, y mucho menos, digo, ahí tampoco es de que la necesitemos mucho. Tiene un tío, que es precisamente también lo actúa Harisama, el mismo director. Es un tío que funge como una figura paterna y también como un guía que va a ir llevando poco a poco a Carlos a diversos mundos y que puede fungir también como esta pequeña conciencia. Por el otro lado también tenemos el otro personaje, que son dos vecinos de Carlos que vienen enfrente. Uno es Jera, este compañero de la escuela, que también está en este periodo de definición, pero tanto Jera, y después tiene una hermana llamada Rita. Rita es vocalista de un grupo. Todo el mundo, tanto Jera como Rita y el mismo, tanto Jera como Carlos van a la misma escuela, van a la misma secundaria, preparatoria, perdón, y obviamente están en la búsqueda de muchísimas otras cosas. Pero tanto Jera como Rita vienen de una familia más funcional, entre comillas, de papá, mamá, hijos, una familia de clase media un poco más elevada. Carlos viene de una clase social media mucho más abajo y con muchísimos otros problemas.
Todos, a final de cuentas, en algún momento de la cinta caen en lo que es un antro llamado el Aztec, que es donde toca Rita, y ahí lleva a estos jóvenes menores de edad, y es en donde, a final de cuentas, descubren que existe un universo completamente diferente al que ellos están viviendo. Aquí hay un punto que se me hace interesante, que es, generalmente, para empezar a caer a caer en algunos excesos y de todo el rollo, como que primero tratas de plantear un universo que esté mucho más endeble. Y creo que el universo endeble que presenta Sama para tanto Carlos como para Hera, no creo que sea un caldo de cultivo para muchas otras cosas más, sobre todo para Hera, bueno, que tiene un conflicto importante, obviamente, de personalidad, de tratar de salir del closet, y bueno, obviamente también el de Carlos en la parte de la familia que lo está rodeando. Sin embargo, ambos tienen un círculo de amigos mucho más sólido, un círculo de amigos que se dedica a pleitos, un círculo de amigos que son leales, un círculo de amigos que se molestan entre ellos, un círculo de amigos que cuando menos obviamente los respaldan. Entonces no hay una soledad tal cual de estos personajes, pero sin embargo caen en el Aztec, descubren obviamente los universos andróginos de los artistas, y ahí es en donde los personajes empiezan a caer en este planeta totalmente virgen para ellos, y en donde empiezan también las problemáticas. ¿Qué se me hace interesante? A mí me gusta mucho la película, creo que es una película interesante, creo que es una película que, sobre todo como documento histórico, es de lo que más funciona. Se me hace que las actuaciones de todos están también bastante interesantes. Se me hace que, a final de cuentas, también puede dejarnos un debate no solamente de lo que presenta Sama, sino de lo que hubo también, si miramos hacia atrás, en esas mismas décadas. Pero centrándome nada más en los personajes de Sama, creo que hay un debate interesante en cuestión de si los personajes son también un cliché, son reales, son verdaderos, son originales, o así como el arte que también están tratando de hacer, o simplemente son una copia tanto de otro tipo de películas, copia de otro tipo de movimientos, copia de muchas otras cosas. Creo que para poder empezar a descifrar por dónde nos estamos yendo, hay que meternos un poco más en la parte del arte que les decía yo, y también de la época del México 86. Sin lugar a dudas, a mí en lo personal se me hace que lo que más te deja esta película es estas discusiones. Creo que es muy buena, se me hace interesante y, como dije, tiene muchísimas cualidades.